Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Familias Tóxicas SOS. Les comentaba que tenemos muchas sorpresas y sobre todo estoy muy feliz de haber encontrado a mi dupla. Les presento a mi dupla, ella es Belén, es psicóloga y creo que es lo que había estado buscando porque topamos temas muy interesantes en TikTok con el personaje, pero ya era momento de profundizar, hablar un poco más al respecto, entender un poco más al respecto. Y es que algo muy interesante que descubrí en mi proceso de sanación, porque yo no soy psicóloga y eso es algo que lo he dicho siempre y que es muy importante entender, es que este es un proceso que debe ser acompañado. Y debe ser acompañado por alguien que sabe al respecto. Y es por eso que estuve buscando bajo las piedras, buscando aquí y allá hasta que por fin encontré a mi dupla, que incluso no fue planeado, pero el outfit hizo match. Ah, sí. Hizo match y eso, bueno, es una señal. Belén, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por acompañarme en mis locuras. Muchísimas gracias por estar dispuesta a explicarnos un poquito más de lo que se trata todo esto. Cuéntanos un poquito de ti, porque me imagino que quieren conocerte. Bueno, hola, nada más. Antes que nada, agradecerte, Dani. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Esta dupla, como dice Dani, salió porque yo pegué un video en TikTok y ella me escribió por Instagram y dije, yo no sabía que los influencers hacían estas cosas y por eso estamos aquí. Como lo dijo Dani, yo soy psicóloga clínica, soy psicoterapeuta y mi fuerte es el trauma complejo, que tristemente el trauma complejo como tal no se maneja mucho acá en Ecuador. Yo no he escuchado muchos o muchas colegas que lo manejen y es lo que casi todos los seres humanos tenemos, tristemente. A través de la crianza. Yo lo descubrí cuando estuvimos conversando acerca del podcast. Yo ya lo entendía, pero no como trauma complejo. Yo había leído un libro, que eso era lo que le comentaba a Belén, que se llama Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. Y de ahí, de ese libro es que sale el término con el que yo muchas veces pongo hashtags a mis videos como padres emocionalmente inmaduros. Pero resulta y acontece que tiene un nombre y tiene este concepto que se llama trauma complejo. Y de hecho, este podcast está construido para poder hablar un poquito más sobre este tipo de trauma, hablar un poquito más sobre este tipo de historias, porque a mí me llegan muchas historias a Instagram, a TikTok, sobre este tipo de situaciones que en realidad es como que no entiendes, porque se supone que tus padres son las personas que más te deben amar en el mundo, y entonces es como que no hace sentido que también sean las que más te lastiman. Entonces, es muy chévere que ahorita estemos hablando mucho sobre el tema de la crianza respetuosa y que esta generación ya se anima a ir un poquito más a fondo en sus traumas como padres para no pasar ese mismo trauma a sus hijos. Pero ¿qué pasa con los que ya crecimos? Esa es la gran... ¿Y qué pasa con los que ya crecimos y vamos por la vida ciegas? Porque entonces tú tienes una pareja, terminas y escoges una pareja igual y solo te preguntas, ¿cuál es este patrón? ¿Por qué lo estoy siguiendo? O todos son iguales. Todos son iguales. Todos son iguales. Y el trauma complejo, les prometo, tiene la respuesta. Eso es algo súper interesante, sí. Que de hecho de eso se trata este podcast, Familias Tóxicas de SOS. Es una invitación a adentrarnos un poco más en las historias y entender. Porque ¿qué pasa con los que ya fuimos criados, los que ya vivimos esta experiencia, los que tenemos tal vez una relación un poco complicada con nuestros papás, con nuestras mamás? ¿Qué hacemos ahora? ¿Debo perdonarle porque es mi mamá? ¿Debo obtener contacto cero? Completamente cero, debo alejarme de ellos, o qué se supone que tengo que hacer, porque no sabes, ¿no? Así te criaron, así se criaron ellos, entonces, ¿cuál es esa respuesta? Sí, ¿no? Nos criamos con el es lo que es y te aguantas, pero eso no es verdad. Los seres humanos tenemos esta capacidad de elegir lo que queremos en nuestra vida, y justo contigo estábamos conversando que también queremos quitarle el tinte romántico a las familias, que de por sí en Ecuador, por ser familiares latinos, somos familias muy fusionadas. Quitarle como ese tinte de porque eres mi mamá o mi papá, tengo que perdonarte todo lo que me has hecho. Puedo entenderlo,
pero no necesariamente te voy a perdonar. O a lo mejor sí, porque quiero perdonarte y quiero generar una buena relación. Claro, pero que sea algo más como que quiero, me nace, no como una obligación. Creo que ese es el problema más grande que tenemos, es que al ir creciendo dicen es que si tienes rencor no vas a poder ser feliz, es que no puedes tener rencor y no puedes estar enojado porque es tu papá, porque es tu mamá, bien o mal, es tu papá o es tu mamá, pero es como que dices, pero a ver, si lo ves desde una perspectiva en la que, ok, ya entiendo que son humanos, entiendo que se equivocan, entiendo todas estas cosas, lo comprendo, pero aún así no quita el daño que me hicieron, no me quita el dolor que sentí, no me quita que me sentí abandonada o que me sentí desprotegida o que lo necesitaba y no estaba. Entonces, ¿cómo lidiamos con esa situación? Es que es muy... Yendo a terapia. Número 1, yendo a terapia, pero reconociendo lo que te pasó y quitándole la culpa a eso. Porque entonces nos autoculpamos y decimos como, claro, como yo no fui la hija perfecta que se esperaba de mí, la reacción de mi mamá o mi papá natural fue violentarme o anularme, no visibilizarme, la que sea. Entonces, entender que como estamos hablando de crianza, cuando éramos niños o niñas no teníamos control sobre ello. La responsabilidad siempre estuvo en los adultos. Una metáfora que yo utilizo mucho con mis pacientes, y es que cuando me están contando la historia y ya empezamos a hablar de crianza, les digo, imagínate que cuando tú eras niño o niña te dieron el blanco y el negro, el color blanco y negro, y tú hiciste lo que pudiste con el blanco y el negro, pero ya no eres un niño y una niña, ya eres un adulto, eres una adulta. Tienes muchísimos colores y puedes escoger cuáles quieres utilizar. Porque claro, cuando somos niños o niñas vamos a hacer lo que funcione para sobrevivir. Ya en la adultez esos patrones de la niñez no nos pueden acompañar ahora porque no son tan sanos. Y creo que es importante aprender también a tú empoderarte de tu historia, porque si no es muy fácil decir así me criaron. Sí, así soy, así me tienen que querer. Y en realidad no, o sea, tal vez en tu niñez, en tu adolescencia, no tenías el control, pero ahora como adulto lo tienes. Ahora depende de ti como adulto la responsabilidad que tienes también contigo mismo de sanar, de tener una mejor calidad de vida, de no seguir los patrones de conducta. Que eso es algo que también creo que se escuda mucho la generación anterior de así soy, así me criaron y así voy a ser hasta la muerte. Es como que no estamos tallados en piedra, señores. No estamos tallados en piedra y de hecho creo que lo importante de estos espacios justamente es escuchar para poder identificarte y decir, bueno, pues no estoy solo, no fue el único, pero ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Es la rueda del trauma generacional que se va a heredar. No entiendo de una manera, pero me encanta cómo Belén lo explica de una manera más técnica. Es que sí es la rueda del trauma generacional, porque entonces la abuelita le pasó a mi mamá y mi mamá me pasa a mí, y si yo elijo ser mamá, si no lo trabajo, lo heredaré a mis hijos y a mis hijas, así como las enfermedades que vienen de las abuelitas o incluso antes. Estos traumas también se heredan, pero aquí te voy a hacer una pregunta, Dani. En tu gente, la gente que tú tienes a tu alrededor, ¿quién sabe de esto? Casi nadie, o sea, creo que es como que son conscientes, pero nadie lo quiere trabajar, es como que ya es como un regalo, es como que es mi herencia, la tengo ahí, está bonita, y la dejo ahí, como que es lo que me toca, pero realmente no abres, digamos que es como un cofrecito que todos solo te lo entregan y punto. Y creo que lo importante es como que abrir el cofrecito y decir, ah, mira, ¿qué ha habido? Esto me pesa, esto no me sirve. Entonces, como que sacarlo y ir poniendo lo que sí necesito, lo que sí me funciona. Que es lo que en teoría deberíamos hacer, pero es algo que también nadie nos enseña. Como adultos también es como que ya entramos en esta presión de la vida, de el trabajo, los estudios, de quién quiero ser, de quién debo ser, que es como que ya creo que ponerle énfasis en esas cosas como que ya para qué. No te pones a pensar, o sea, ya la vida adulta es tan rápida que muy pocas personas se sientan y dicen como, ok, voy a pensar qué sucedió en casa y cómo esto que sucedió en casa está afectando en el presente de hoy. Y si te pones a pensar en ello, luego, no, como lo que tú me decías, no sabes qué hacer con ello. Y por eso tienen que venir nuevamente a terapia. O estos espacios son muy importantes, entendiendo que la terapia también puede llegar a ser un privilegio por el tema económico. Claro. Estos espacios al menos nos dan luz. Y cuando tú tienes luz de lo que pasó, puedes hacer algo con ello. Si no, ¿cómo? Claro, porque ese es el punto. De hecho, el podcast Familias Tóxicas SOS es una idea que surgió de que ya muestro el problema,
pero ¿cuál es la solución? Entonces, ahí me estabas comentando que hay distintos tipos de parentalidades, que es importante entender, no porque seamos padres, sino porque quizá tuvimos este sistema de crianza y que debe tener definitivamente tiene alguna consecuencia o debe tener algún tipo de, no sé, sí, consecuencia creo que es la mejor forma de decirlo. Sí. Entonces yo creo que al entenderlo, como decirle, mi mamá tal vez fue muy víctima, o sea, se quejaba conmigo de todo y entonces yo no me podía quejar con ella, o tal vez mi mamá era muy perfeccionista, entonces yo nunca podía hacer. Entonces, cuéntanos cuántas parentalidades existen. Ahora nosotros le llamamos familia tóxica porque pues es para que ustedes lo entiendan. Sin embargo, vamos a utilizar el término crianza, y el primer estilo de crianza yo digo que es el estilo de crianza más latino, porque es la crianza emocional. ¿Ya? Es la crianza de al niñito se le regó la leche y la mamá, pero ¿cómo se te va a regar la leche? Mira el desastre que hiciste, y a lo mejor se le regó esto, poquitico, y la mesa se manchó nada. Y en esta crianza hay dos maneras. Nos vamos por el camino de lo físico, que es la mamá o el papá y ya ves, y te jalan el pelo, o te dan un golpecito, o incluso te pellizcan así como en el brazo, como para que te des cuenta que lo que hiciste tiene una consecuencia física que te va a doler para que no lo vuelvas a hacer. Okay. Gente, así no funciona, ¿eh? No sirve de nada. Como que yo sinceramente no sé el tema, no soy psicóloga, lo digo solamente de mi experiencia. Yo creo que eso ni siquiera tiene ese sentido de te golpeo para que aprendas. Yo siento que eso es como un desquite. Como que estoy frustrado, yo como adulto estoy molesto, estoy frustrado y me desquito. Porque ¿a quién le funciona el golpe? Yo no creo que el niño aprende nada del golpe. Yo creo que el golpe en sí es más como una forma de liberar tensión del adulto contra alguien que no se puede defender, que eso es algo súper injusto, porque al final es como que tienes más poder, él no se puede defender, no te puede decir nada, entonces obviamente si le golpeas no pasa nada. Correcto. Pero tú sí puedes decir, ay, es que te estoy enseñando, ay, es que tú te portaste mal. Entonces, esa es mi apreciación. Creo que el golpe en esas circunstancias va más para el adulto que para el niño. Siempre va más para el adulto, pero acabas de tocar un tema bien importante, y es que pensamos que los niños o las niñas son seres inferiores a los que les podemos hacer lo que nos dé la gana. Yo no creo que si tú riegas leche, yo, María Belén, yo no voy a gritarte y te voy a jalar el pelo. Claro, porque somos adultos. Porque somos adultos, pero ¿por qué se lo tendríamos que hacer a un niño o una niña? Bueno, ese es el primer camino, ¿no? El tema físico. Y el otro está en eres un niño muy tonto, ya no te voy a hablar. Y te ignoran, ¿no? Y es como, ¿por qué? ¿Por qué me estás ignorando si solo tiré la leche? Y es esta famosa ley del hielo que ya sabemos que es violencia. Y es como, hasta que tú limpies, yo te voy a hablar. Y a lo mejor el niño ni siquiera sabe dónde están los trapos. Y ni siquiera es como que hasta que limpies. Puede ser que simplemente no me hiciste caso, entonces haz lo que se te dé la gana. Que es una frase bastante típica también de las mamás latinas. Entonces, como no haces lo que yo quiero, no haces lo que yo digo, entonces haz lo que se te dé la gana entonces. Sí, y ojalá durara solo ese momentito que se regó la leche. Puede durar todo el día. No te veo porque no me hiciste caso, porque a la final no hiciste lo que yo te dije que hiciera, porque yo soy tu amo casi. Claro, ¿no? O sea, si lo ponemos de ese contexto es como que no te estoy enseñando, no te estoy diciendo cómo hacerlo, no te estoy diciendo qué tenías que hacer o cómo resolverlo, solamente no me hiciste caso. Y ya, y ya. ¿Y sabes lo que aprenden algunos de estos niños o niñas con esta crianza emocionalmente desbordada? Aprenden a tomar un rol adulto en donde yo te voy a calmar a ti. Claro. Entonces la mamá está gritando y el niño es como, ya mami, ya cálmate, ya, tranquilita, cuando tiene que ser. Claramente. Es que sí, ¿no? Ay Dios, traumas de Vietnam, me vienen flashbacks. Sí, porque es verdad, o sea, ahí es justamente lo que yo también hablo a veces de lo que son los padres emocionalmente inmaduros, en el sentido de que hablamos de la emocionalidad, o sea, no te digo inmaduro como adulto, sino en el tema de las emociones, porque el hecho de que el niño sea quien tenga que regularte como adulto, ese es un problema. Porque no es el rol que se debería tener. No es nuestro rol ser los consejeros de nuestros papás o ser los psicólogos y hay muchas veces en las que los padres, sobre todo a veces cuando hay separaciones, duelos, se apoyan en el hijo mayor o en la hija mayor, y eso es como que
debe traer consecuencias. Claro, y si vemos esta crianza emocionalmente desbordada en la adultez, son estas personas que le tienen terror a cometer algún error por la reacción de la otra persona. Entonces tratan de ir por la vida calladitos, como... Te atientas, ¿no? Como Sí. que había un término que yo me sentí identificada y salió en TikTok. Mi TikTok es, no, mentira. Que es cuando tú te vuelves un como que monitoreo emocional. Sí. Que es como que tú estás siempre pendiente en tu ambiente de cómo está la otra persona, de que tal vez estás enojado. Eso me pasa mucho a mí. Es como que siento que todo es mi culpa, y es como que si mi pareja o mis amigos están como se ponen raros, yo noto automáticamente que cambiaron de actitud, cambiaron de tono, me están viendo diferente, y todo es como que estás molesto conmigo, estás enojado conmigo, y eso también puede ser un poco asociado hacia la otra persona, pero es como una necesidad que te creas, de entender si hiciste algo mal. Sí, es como tener un escáner en tus ojos, que todo el tiempo estás como escaneando a la persona para ver su nivel de temporalidad, a ver si está bien, si está mal, y si está mal es tu culpa. No puede ser factores externos, eres tú la mala amiga, la mala novia, y pues no es sano, gente. No es sano, por favor. Sí, relajémonos un poco, pero creo que es importante, por eso creo que es muy, muy importante hablar de este tipo de parentalidad. Entonces, ya tiene un nombre. Para mí, todos son padres emocionalmente inmaduros, pero ahora también sabemos que son padres o que tuvimos una crianza con padres desbordados, como emocionalmente desbordados. O sea, todo siempre era como un drama, lo que sea que hiciéramos. Como esta chica que te comentaba de la historia, que quería cambiar de carrera y su papá se oponía porque no le puede hacer eso. Y sí, no. Ese es uno, ¿no? El muy latino. Y ahora vamos a otro que es la crianza perfeccionista. Que no, yo le llamo más la crianza de los hijos únicos, porque a nosotros nos tocó un poquito más de esa crianza porque somos únicos, que es esta crianza en donde se te exige la perfección académica, se te exige la perfección corporal, se te exige la perfección en todo aspecto, ¿no? Y no es sustentable. O sea, no le puedes exigir a un niño que saque 20 en todo. No es real. Una persona no es buena en todo, no es perfecta. Y si lo es, seguro, yo siempre les digo, si tu hijo o tu hija está sacando buenas notas todo el tiempo, se está perdiendo de la diversión. Porque entonces está que ahí estudiando a cada rato, y son papás o mamás, no sé si tú tenías alguna compañera o compañero, que estaban en la escuela, en el básquet, en el curso de esto, en el curso del otro, y además la mamá estaba bien presente en el colegio de a ver cómo le va a mi hijo, qué tal, ¿qué notas está sacando? No, o sea, digo que triste que, por ejemplo, yo soy la quinta. Mi mamá echó a perder antes. Antes ya. Sí, echó a perder 4 antes que a mí. Entonces, como que yo ya no vine con todo ese tema del académico. Mi mamá era muy, verás, lo académico es tu problema, yo te doy, yo te proveo y tú verás cómo haces. Pero sí, por ejemplo, lo vi en mis sobrinas. Mis hermanos a las primeras, por ejemplo, una mala letra le arrancaban la hoja y me vuelves a hacer todito. Y obviamente era súper, como que un contraste súper grande porque mis sobrinas y yo nos llevamos 3 años de diferencia. Y mientras yo hacía mis deberes sola, como me saliera, porque mi mamá era como que, a mis sobrinas no, era como que tienes que ser la primera, tienes que hacer esto y esto, y venían los jalones de oreja, los pellizcos de oreja o las arrancadas de hoja. Entonces, para mí no lo viví, por suerte. Como te digo, en mi caso echaron a perder 4 antes que a mí, pero lo vi, o sea, sí lo vi. Y obviamente en el colegio siempre había la típica mamá que iba y si sacaba menos de 9 o 10, iba a ver cómo podía recuperar, sí, para que esa nota aumentara. Y es como que ahora si supieran que, o sea, ya te gradúas del colegio y te das cuenta que tus notas no sirven para nada. No spoiler alert, no sirve. No se esfuercen tanto, vivan un poquito. Sí, vivan un poco. Creo que en la escuela y el colegio te enseñan a vivir en sociedad, a hacer amigos, a temas sociales, pero de ahí académicamente entras a la universidad y literalmente tienes que volver a aprender. Y lo digo en serio, porque yo estudié comunicación y en mi segundo semestre me mandaron a hacer recortes de periódico, de palabras agudas, graves y esdrújulas. Sí, así que no se preocupen, gente, el colegio es chévere, disfrútenlo. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el componente interesante de esta crianza? Es que si a esto le mezclan, bueno, tú y yo somos mujeres,
y por ser mujeres también se nos exige perfección en cierta manera, ¿no? Entonces tienes que ser perfecta y esto incluye estar delgada, estar arreglada, estar con pareja y si se puede, si no es mucho pedir, también que tengas hijos, hijas y que además seas buena profesional. Y buena madre. Y bueno, o sea, perfección. Entonces, si ya mezclas lo que te venía diciendo tu mamá y tu papá de sí tienes que ser perfecta, más la sociedad, creas a un ser humano, a un adulto que todo el tiempo va a estar buscando la perfección y que no se permite errar. Y cuando comete un error, Claro, debe ser terrible. el mundo se les va abajo, no saben qué hacer porque eso no es familiar con ellos. Claro. Ahorita estaríamos viendo 2. 2. Esta es la segunda. ¿Cuántas son? 4. Vamos por la tercera. La número Vamos 3. por la tercera. La soltera número 3. La 3 es, justo cuando hablábamos contigo, yo te decía, la 3 es la crianza de los papás y mamás chéveres, ¿no? Ya. Que es son las 3 de la mañana y no llega mi hijo, ¿dónde estará? Por ahí ha de estar, y ya de aparecer. Claro, ¿No? porque se confunde con este tema de que es que les tenemos mucha confianza, cosas así. Sí, entonces es este niño que le ves que se está trepando al árbol y la mamá está como tomándose su agüita bien cómoda de... Ay, no me digas. Capaz que se cae, ¿no? Sí, entonces son estos papás o mamás que no se toman su rol en serio, que a la final papá y mamá tienen responsabilidades, o sea, Claro, tienen que poner límites, tienen que enseñarte las cosas. Obviamente, si tú te crías es como criarte a la buena de Dios, como salgas. como salgas y que genera esto un adulto no responsable, que falta al trabajo, que falta a la universidad, porque pues nunca vio una consecuencia importante en la vida. Que también es importante. Entonces, entendemos que el rol de los padres, si bien es cierto, es acompañar, guiar, enseñar. Y creo que el tema aquí, lo más difícil para todos debe ser tener un equilibrio, ¿no? Entre no me voy muy estricto, pero tampoco tan así a la buena de Dios. Y el número 4, Y el número 4. la soltera número 4. Es la paternalidad juiciosa. Es esta paternalidad donde todo les genera conflicto. Y entonces es que es tan difícil ser tu mamá. ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Mira que tengo que ir a recogerte, tengo que hacerte la lonchera, tengo que ayudarte en tus deberes. No me das espacio para mí. Con que ser papá o mamá para ellos es una tarea tan tediosa que hubiesen preferido no hacerlo. Claro, y qué feo que te lo estén comunicando todo el tiempo, ¿no? También es como esta mamá un poco victimaria de, ay, pobre de mí, que no tengo tiempo, ay, es que mi vida y mis sueños, y es que yo hubiera sido, pero como te tuve a vos, y se me arruinó la figura, que eso es algo que es... ¿Sí? Sí, Se suele me arruinó pasar la full. figura. Que es como que, ay, es que yo antes de ti era 60, 90, 60, pero me embaracé Ajá. y ya te tuve, que son cosas que... es como que... Yo no lo pedí, señora. Ajá, como que, pues, perdón. Perdón. Sí, o que están en su Facebook y dicen, mira, fulanita está de viaje y yo aquí, cuidándote. Ahorita se fue. Sí, te hacen sentir una carga. Y o sea, no es como que solo te lo hacen sentir, te lo dicen todo el tiempo. Y te lo crees. Claro. Y entonces en un futuro siempre va a ser esta persona que a lo mejor va a querer ser muy independiente para no no ser molestar. una carga para los demás. Sí soy, no, sí soy. Sí somos. Sí por somos. dos. Claro, es que llegas a este punto en el que sientes que eres tan problema, y lo digo personalmente, que buscas todas las maneras de sanarte, o sea, de arreglar el problema que eres. Porque y si mi ansiedad hace que mi pareja ya no me quiera, o si soy demasiado, es como que tengo que tratarme yo sola y... Sí, cacho, sí soy. Sí somos. Sí somos. Hemos terminado con las solteras. Ya Bueno, hemos ahí ya sabrán cubierto. ustedes qué solteras son, o si tienen más de una soltera, porque imagino que debe haber. Yo Una me siento mezcla. como entre la 2 y la 4. Ok, yo me siento... No, yo soy la 2. Purita. Hija única a la final. Claro, bueno, yo tuve la suerte de que, ya te digo, echaron a perder 4 antes que a mí. Y bueno, de eso se trata el podcast, de hablar un poquito más sobre estos aspectos desde el punto de vista de quienes ya somos hijos. O sea, ya la crianza respetuosa para nosotros ya no es una opción, ya fuimos criadas, ya estamos grandes. Ahora, hay la opción de que sí, como adultos, tomemos la responsabilidad de sanar y también poder tomar estos espacios de información para identificar este tipo de patrones y en base a esto buscar una solución. Sí, y recordarles que como Dani lo acaba de decir, estos son espacios de información y que si se sienten identificados o identificadas con alguien, pues siempre está bien buscar ayuda externa.
Claro, entendemos que la terapia, la ayuda psicológica es un privilegio, pero yo creo que con el tiempo más espacios se están abriendo, espacios gratuitos, y también, si bien es cierto, podemos brindar cierto tipo de asesoría. Ya saben, Belén es psicóloga, estamos en la ciudad de Quito. Y bueno, ya van a poder tener sus redes sociales, su contacto aquí en el podcast. Y también vamos a tener un largo rato para analizar más Aquí cosas. nos vamos a quedar. No, yo feliz. Yo todo lo que sea divulgar salud mental es lo mío. De mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, en este episodio. Gracias a Belén por estar aquí también, por aceptar ser mi dupla, que ya necesitaba una dupla, me sentía muy sola. Ya la tía necesitaba también una forma de poder explicar también su comportamiento, y de eso también se trata Familias Tóxicas SOS. ¿Alguna de la despedida, Belén? La despedida, no, pues muchas gracias por tenerme aquí. Amamos a la tía. Somos fans de la tía. No la aman, la odian. La odiamos, nos La odiamos. encanta tu contenido. Y nada, los invitamos a que estén atentos al siguiente episodio, que esto se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Aquí, entrando en los traumas generacionales de toda Latinoamérica, yo soy Dani Fiallos. Y yo soy María Belén Álvarez. Y nos vemos en el próximo episodio de Familias Tóxicas SOS. Bye. Adiós.